Quiero saludar a esta hora a los economistas que nos van a ayudar a ilustrar a la audiencia sobre una de las noticias del día, el fantasma de la palabra recesión. La mencionó ni más ni menos el presidente de la República. De la Universidad de los Andes saludamos a uno de sus economistas más brillantes. Profesor Francisco Azuero, buenos días. Buenos días, Julio. Y en el Congreso de la República a uno de sus economistas más brillantes, representante Oscar Darío Pérez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para todos ustedes. Debo advertir que yo soy contador público. Algo parecido, pero es muy importante para... No sirve, mejor. Sí, para que los economistas no vayan a sentir que los estoy usurpando. No, pero usted de todas maneras, para Alberto, está en el partido de los economistas. No se preocupe, de ahí ya no puede salirse. Usted Alberto lo metió en el partido de los economistas, porque además usted sabe mucho de la vaina. Profesor Azuero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y República indican que Colombia pues ha cambiado su perspectiva, su proyección de crecimiento, pero sigue en positivo. ¿A usted le preocupa como al presidente el fantasma de la recesión, profesor? Sigue en positivo estas diferentes proyecciones, tanto del Banco de la República como de los organismos internacionales, pero recordemos que recesión es cuando cae el Producto Interno Bruto y las variables fundamentales de la economía comienzan a deteriorarse. Por ejemplo, la tasa de desempleo. Aquí lo que se prevé es una desaceleración en el crecimiento, que es una palabra muy distinta a la de recesión. Don Oscar Darío, ¿y usted qué piensa de ese posible escenario que advierte el presidente? Bueno, realmente, como lo dice el profesor Francisco, una cosa es recesión y otra cosa es desaceleración o menor crecimiento. Sin lugar a dudas, Colombia durante el año 2021 tuvo un crecimiento maravilloso, un 10.7%, por encima de lejos en toda la región. En el año 2022, primer semestre, vamos con un crecimiento muy bueno. Puede darse una desaceleración o inclusive un crecimiento negativo en el último trimestre, pero en el conjunto del año 2022 también creo que vamos a tener un crecimiento bueno. El año 2023 sí es la gran incertidumbre porque se pronostica por parte del Fondo Monetario Internacional que tanto la China como Europa y Estados Unidos pueden tener unas ligeras recesiones, al fin y al cabo, combinadas con una inflación, si bien disminuida, todavía alta. Ese cóctel, pues sin lugar a dudas nos puede afectar a nosotros, pero lo que se pronostica en Colombia es que el año 2023 vamos a tener un muchísimo menor crecimiento, pero todavía en positivo, que va desde el 0.7 que calcula el Banco de la República hasta el 0.2, hasta el 2.2 que pronostica el Fondo Monetario Internacional. Pero eso no nos puede poner a nosotros a lanzar las campanas al aire. Vamos a tener que tener muchísimas preocupaciones con cuál es la reforma tributaria que estamos aprobando para no afectar o poner en riesgo ese crecimiento ligero pero positivo del año 2023. Profesor Azuero, en caso de que el próximo año pues se venga esa desaceleración o incluso una posible recesión, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, pues ¿qué estrategias se pueden empezar a implementar el gobierno para evitar que el golpe sea tan duro? Porque además el Banco de la República aún hoy sigue subiendo sus tasas de interés. A ver, no se nos debe olvidar la otra gran preocupación que tiene que tener la sociedad colombiana. Y tanto el gobierno como el Banco de la República tienen que preguntarse por la inflación. Inflación que está en niveles pues bastante altos. Y esa inflación tiene que ver con un desequilibrio entre la demanda total, lo que llamamos los economistas la demanda agregada, lo que todos nos gastamos, los hogares, más el gobierno, más las empresas, versus lo que nos ganamos. Ahí hay un desequilibrio y ese desequilibrio se traduce una parte en inflación y otra parte y otra parte en déficit en cuenta corriente, en mayores importaciones.
Entonces, desde ese punto de vista, las medidas que ha tomado el Banco de la República en términos de subir la tasa de interés son las más adecuadas. Buscan precisamente frenar el crecimiento de la demanda agregada para evitar una aceleración de la inflación. Recordemos que el peor enemigo del aparato productivo a mediano y a largo plazo es precisamente una inflación muy elevada, que ya desbarajusta por completo las expectativas de los agentes económicos, hace muy difícil la inversión, deteriora el ingreso real de las personas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es adecuado subir las tasas de interés en estos momentos como una manera de frenar la demanda agregada y volver a unos equilibrios básicos macroeconómicos, que es lo que Colombia necesita. Representante Pérez, el expresidente Uribe está sugiriendo un acuerdo tácito con el Banco de la República y otro explícito entre el gobierno, el Congreso, los trabajadores y los empleadores. ¿Usted cree que esto sí solucionaría ese problema frente a la posible recesión económica? Por supuesto, pues es decir, ese acuerdo entre los empleadores, los empresarios, los gremios, los trabajadores, el Congreso, nos permitirían diseñar un mejor proyecto de ley de reforma tributaria, que hasta ahora no se ha permitido ese debate necesario artículo por artículo y mirar qué artículos son peligrosos para ese propósito de tener unas finanzas sanas durante el año 2023. Entonces, si el mismo presidente está hablando de recesión, de posible recesión, entonces debe permitir que las fórmulas que impiden esa recesión actúen. Una de esas fórmulas, como lo dice el profesor Azuero, es lo de las tasas de interés. Es el instrumento que tiene el Banco de la República para controlar la inflación, o uno de los instrumentos, y ya ese instrumento fue criticado directamente por el mismo presidente por la vía de los Twitter. Es que el presidente no debería trinar, porque es que enrarece los mercados, le mina la confianza al país, y eso se traduce en menor inversión, y la inversión es fundamental. La inversión, tanto la inversión de portafolio como la inversión de largo plazo, son necesarios para nosotros financiar nuestros déficits, porque es que no se nos puede olvidar que Colombia tiene hoy y hace muchísimos años un déficit externo y tiene también un déficit fiscal. Esos déficits se financian en buena parte con la inversión que viene al país. Aquí es bien curioso, tanto que se habla de los gobiernos que se van, y gracias a la gestión de ese gobierno del doctor Duque pudimos tener un crecimiento en el año 2021 que es el mejor de lejos de la región. Un crecimiento en el primer semestre de este año que es el que nos está permitiendo pronosticar que este año, el año 2022, va a ser muy bueno en Colombia comparado con lo que van a ser los países de América Latina. Así que sí, sin lugar a dudas esa concertación es fundamental, porque la reforma tributaria se puede volver un instrumento, si no se hace bien, que acelere esos peligros que se ven a la vista o ese nebuloso cielo que se precisa para Colombia en el año 2023. Doctor Azuero, hablando de declaraciones, trinos de los ministros de Estado, del presidente de la República, quiero que escuche esta declaración de ayer de la ministra de Trabajo en el marco del Congreso de ACOPI. El salario mínimo, esa es una discusión que haremos en la mesa, y es tripartita con los empresarios, con los trabajadores, y estará el gobierno desde luego participando. Son varios factores que hay que analizar en la mesa, los factores de productividad, desde luego, los factores inflacionarios, pero también las pérdidas de valor adquisitivo de los salarios y otras condiciones que son complementarias al mismo salario, que tienen que ver con medidas extras, por ejemplo, como de pronto podemos pensar en una congelación de la canasta básica. Estos son los temas que vamos a trabajar con la mesa de concertación. Medidas extra como, por ejemplo, pensar en congelar el precio de la canasta básica. Doctor Azuero, ¿esa propuesta de control de precios le conviene al país? No, me parece, con todo el respeto por la señora ministra, me parece que pone al país en una senda absolutamente peligrosa de desabastecimiento. Fue lo que pasó en Venezuela. En su momento el gobierno de Chávez decidió como tratar de frenar la inflación causada por ellos mismos, poniendo control de precios.
Y eso lo que hizo fue desestimular la actividad productiva, porque puso a muchas empresas a producir a pérdida. Entonces lo que hizo fue desbaratar el aparato productivo venezolano, lo cual complicó aún más las cosas, y eso se tradujo en mayor inflación. Porque mientras tanto el gobierno venezolano siguió emitiendo, ya allá controlaba directamente el Banco Central, siguió emitiendo dinero, el aparato productivo completamente destrozado, y eso se tradujo en la hiperinflación que destruyó completamente la economía venezolana. La economía venezolana hoy es el 30% de lo que era hace unos 15 años. Entonces, hay que pensar muy bien esas alternativas de control de precios, que a mí me parece que son absolutamente inconvenientes para la economía colombiana. Representante Oscar Darío, mirando el horizonte 2023 y más aún teniendo en cuenta que usted hace parte del partido de la oposición, ¿usted considera que de darse un frenazo en la economía colombiana, un decrecimiento, por lo menos una situación en donde esta no crezca a la velocidad que viene, la culpa va a ser del presidente Petro, de su gobierno? ¿O se reconocerá por parte de la oposición que hay un ambiente general en el mundo que está llevando esta situación de desaceleración económica? No, por supuesto que la culpa no se le podrá señalar al gobierno únicamente. Claro que hay una crisis mundial que se ve, que se percibe, que se pronostica por parte del Fondo Monetario Internacional. Si hay crisis en el mundo, pues Colombia no se puede sustraer de los efectos de esa crisis. Lo que pasa es que la sabiduría de los gobiernos es cómo enfrentar esas crisis, cómo hacerlas menos gravosas para el país. Y en esa materia es donde yo veo que no están haciendo lo que corresponde hacer. Las declaraciones de la señora ministra desafortunadas, los trinos del presidente, y cada que los otros ministros abren la boca lo hacen para lo mismo, a no ser de que el ministro Campos tiene que salir a corregir la plana. Si necesitamos la inversión, la ministra de Minas y la viceministra de Minas salen a ventilar a los cuatro vientos que es que aquí no puede volver a haber exploración. ¿Para qué? Para encontrar gas y para encontrar petróleo. Ayer decía el presidente de Ecopetrol en el foro en el evento de Fenalco, que con lo que encontraron con Uchuva 1 y Gorgon 2 es un Potosí, es un tesoro para producir gas para Colombia. ¿Cuáles son los mensajes que esos ministros le mandan al mundo entonces? Es que para hacer esos proyectos necesitamos financiación. ¿Y qué mensaje le mandamos al mundo cuando decimos, vea, aquí en Colombia realmente el salario mínimo puede crecer, dicen algunos de ellos, entre el 15 y el 20%. Bueno, eso se dice muy fácil y eso lo aplauden desde la galería todos porque se recupera el valor adquisitivo y se le da un crecimiento real al salario mínimo. Pero bueno, ¿y quién va a hablar por los 15 millones de personas que están desempleadas o están en la informalidad? No se alejarán más todavía de la posibilidad de tener un empleo formal. Y si todo esto se precipita en un menor valor del crecimiento económico, es que el crecimiento económico es la clave. Cuando hay crecimiento económico se disminuye la pobreza, se genera más empleo, se recaudan más impuestos. La situación del país mejora ostensiblemente. Todas estas afirmaciones de los ministros contribuyen a que lo que corresponde al gobierno nacional hacer para enfrentar lo que viene en el año 2023 sea muchísimo más difícil. Sí, es cierto que no se le podrá echar la culpa al gobierno de todo, porque realmente de las crisis internacionales nosotros no seremos los responsables ni los que tendremos la fórmula mágica, pero en lo que a nosotros nos toca, yo no creo que sea mucho pedir que lo hagamos bien. Señora Suero, teniendo en cuenta la diferencia en cifras y percepciones económicas que hay, ¿cómo se están haciendo estas proyecciones de crecimiento y de crecimiento? Es decir, ¿qué tan confiables son estas proyecciones que hace el Banco Mundial teniendo en cuenta esta cantidad de variables externas a las que está expuesta la economía colombiana? Bueno, como cualquier proyección de economistas, es absolutamente, hay enormes incertidumbre sobre lo que puede pasar en la economía. Recordemos una proyección, por ejemplo, sobre el crecimiento económico. Lo que estamos diciendo es tratar de proyectar el comportamiento de un montón de agentes económicos, tanto privados como públicos,
Y lo que se hace por parte de los organismos internacionales y lo que hace el Banco de la República es tratar con modelos econométricos, unos más sofisticados que otros, de hacer el mejor cálculo posible acerca de lo que puede pasar. Pero hay enormes incertidumbres, entre otras cosas, incertidumbres ligadas con temas, pensemos por ejemplo lo que pasa en la guerra en Ucrania. ¿Quién iba a pensar a principios de este año que un acontecimiento de esos iba a tener lugar? Y de la misma manera puede haber muchísimos hechos, tanto a nivel internacional o nacional, que afecten el comportamiento de las economías. Entonces, esas proyecciones, se hace un mejor esfuerzo dada la información que se tiene hoy, pero es imposible que le acierten. En estas variables, en lo que tiene que ver con crecimiento económico, con tasa de cambio, comportamiento de tasas de interés, etcétera, pues esos ejercicios hacen un mejor esfuerzo, pero no pueden realmente predecir el futuro. Representante Pérez, el presidente Petro está responsabilizando directamente las tasas de interés del Banco de la República, pero ¿eso no sería también desconocer otros factores que pueden incidir en esa posible recesión? Sí, por supuesto. Es que, pues primero, criticar el tema de las tasas de interés. Todos los gobiernos lo han hecho, pues para que no vamos a decir que eso es particular del presidente Petro. Todos han criticado medidas del Banco de la República, pero es que estas críticas, como que decir que la tasa de interés no ha servido para nada para controlar la inflación, eso es una exageración, y el presidente Petro es economista que debería saber que uno de los instrumentos fundamentales que tiene la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, que es el Banco de la República, es el tema de las tasas de interés. Es una variable fundamental. Pues lógico, si hay un consumismo desbordado, porque las tasas son bajas, pues ¿qué tiene que hacer el gobierno nacional, el Banco de la República? Pues subir la tasa, para que la tasa de consumo se vuelva más costosa y haya una restricción al consumo, que se ve evidentemente, porque un exceso de consumo también nos lleva pues a una inflación que se desborda. Entonces ese es un instrumento, no es el único. Entonces decirle al Banco de la República y decírselo públicamente que eso no ha servido para nada, eso no es una cosa que la lean bien los mercados. No olvidemos que aquí hay un presupuesto fundamental en Colombia que nos ha dado prestigio internacional y atracción de la inversión. Es la autonomía del Banco de la República. Ese es un bien público del que no podremos prescindir y nunca. Y como el doctor Petro en la campaña cuestionó de alguna manera la autonomía del Banco de la República, eso combinado con estos trinos le manda un mensaje desastroso a los mercados internacionales. Le hace los inversionistas, y necesitamos la inversión, porque es que si no la necesitáramos, pero todos los países del mundo se compiten entre sí. ¿Para qué? Para atraer la inversión a sus territorios. Y nosotros diciendo que no, que es que la inversión de portafolio en un momento dado vamos a ver cómo la grabamos. Es gravísimo. Ese mensaje no lo puede mandar un jefe de Estado. Pues a nuestros invitados, Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los Andes, y al representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, muchas gracias por estar en W Radio. Que tengan un feliz viernes.